Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver cómo podemos insertar columnas en nuestro Word y también saltos de columna, ¿vale? Entonces entraremos muy rápidamente a un Word que tengo aquí preparado con un artículo y verás que esto ahora mismo está en una sola columna. Por lo tanto, si nosotros queremos dividir este artículo en varias columnas para que se vea más atractivo, tendríamos que irnos a la pestaña de disposición. Aquí en la cinta configuración de página verás que tienes un botón llamado columnas. Este botón, cuando lo pulsas, se te abre un desplegable en el cual puedes elegir entre dos, tres columnas, izquierda o derecha, ¿vale? Entonces, nosotros podemos coger y decir que, bueno, se hagan dos columnas. Y si te fijas, ha cogido todo el texto y ha hecho una columna por este lado y aquí quedaría pendiente para poder agregar otra columna a esta página. Pero normalmente a nosotros nos gustaría que esto se dividiera en dos páginas a partir de un cierto punto. Por ejemplo, vamos a ver a lo que me refiero. Estoy aquí ahora en esta frase, en esta última línea que tenemos aquí, y si yo quiero que se creen dos columnas a partir de esta línea, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es decirle que a partir de esta columna, es decir, a partir de esta línea, la siguiente línea va a ser puesta en otra columna. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Mira, tenemos que dirigirnos a columnas y marcar dos columnas, ¿vale? Si te fijas, ha hecho lo mismo anteriormente, pero lo que vamos a hacer ahora es poner el cursor justo detrás de donde queremos que se cree la otra columna, es decir, justo antes de donde queremos que empiece la otra columna, y nos iremos a saltos. Si te fijas aquí en salto tenemos una subcategoría llamada columna, y lo que indica es que el texto que sigue al salto de la columna empieza en una columna siguiente. Fíjate que tenemos el cursor antes de, es decir, después de micro T, antes de la línea que queremos que se ponga en esta columna, y vamos a darle un clic en salto y vamos a darle en columnas. Si te fijas, ya el texto que hay en la siguiente columna es la que se ha agregado al salto de columnas, empezando en la segunda columna que tenemos en Word, ¿vale? Espero que esto haya quedado claro, que te haya gustado este vídeo, que te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.